interesa la suerte de ustedes. La izquierda regresa al poder en Uruguay. El triunfo del candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi marca un cambio político tras 5 años de gobierno del centroderechista Partido Nacional. Y empieza a haber una transición. Orsi obtuvo el 49,8% de los votos en una segunda vuelta que contó con casi el 89,5% de participación ciudadana. El candidato del oficialismo Álvaro Delgado alcanzó el 45,8% de los votos. La vida política, las elecciones se ganan y se pierden. Una cosa es perder las elecciones y otra es ser derrotado. Nosotros no estamos derrotados. Orsi sucederá a Luis Lacalle Pou y abrirá un nuevo capítulo para el Frente Amplio, la coalición progresista que tuvo figuras destacadas como José Pepe Mujica y Tabaré Vázquez. Un país que camine hacia el desarrollo, hacia la prosperidad. Orsi, de 57 años y oriundo de Canelones, partido que gobernó durante 2 periodos, será el primer presidente de Uruguay en democracia nacido fuera de Montevideo. ¡Al Uruguay! ¡Salud, compatriotas! De profesión historiador, se vinculó tempranamente con Pepe Mujica y militó en su partido Movimiento de Participación Popular, que integra el Frente de Centroizquierda. Durante la campaña electoral, junto a su compañera de fórmula Carolina Cose, Orsi convocó a la unidad nacional y al diálogo con todas las fuerzas políticas para encontrar las mejores soluciones a los problemas de los uruguayos. Voy a ser el presidente que convoque una y otra vez al diálogo nacional para encontrar las mejores soluciones. Por supuesto con nuestros planteos, pero también escuchando muy bien lo que nos dicen los demás. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado. El presidente electo recibe un país con alto costo de vida, desigualdad y problemas de inseguridad. El 1 de marzo de 2025, cuando asuma la presidencia, deberá atender las demandas más urgentes de la sociedad. En el equipo económico del Frente Amplio, elaboran políticas para lograr un mayor crecimiento económico, reducir la pobreza, impulsando una redefinición de las políticas sociales. Difícil. No es que estemos en la lona, pero hay muchos sectores sociales que sí necesitan mucho apoyo. Especialmente, no tanto clase media, las clases más sumergidas. Según un informe del Centro de Investigación Económica y Política con sede en Washington, la recuperación de Uruguay tras la pandemia fue más lenta que en otros países de la región, lo que se refleja en los actuales índices de pobreza. Pese a esto, el estudio señala que la economía uruguaya tiene bases sólidas y está en una mejor posición que en 2005, cuando el Frente Amplio asumió por primera vez el poder. Durante los 3 periodos que la coalición progresista gobernó Uruguay, entre 2005 y 2020, se instrumentaron una serie de reformas y programas que transformaron la asistencia social del país y se enfocaron a combatir la pobreza estructural, que en 2004 era de cerca del 40%. Y seré también, entonces, el presidente del crecimiento nacional. En este nuevo mandato, Orsi deberá revitalizar programas sociales, enfocándose también en mejorar el poder adquisitivo de los salarios y lograr el crecimiento económico. El otro gran desafío del gobierno de Yamandú Orsi será la seguridad, uno de los principales ejes de la campaña electoral, que reflejó la preocupación de la población por el impacto de la delincuencia y el crimen organizado. Tenemos que tener más control en los puertos. Tenemos que hacer inteligencia a la hora de actuar. La seguridad es un problema que te lo dicen en todo el país. Ya no es solo los núcleos urbanos más grandes, en todos lados. Y ahí nos tenemos que hacer cargo, por supuesto. Y además, con una justicia que funcione y que tenga recursos para que el acceso a la justicia también sea un derecho fundamental.
Durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, la inseguridad fue creciendo. En 2023, la tasa de homicidios llegó a 11 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Fundación Inside Crime. El dato cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la población total de Uruguay es de 3.400.000 personas. Orsi deberá atacar estos grandes desafíos apoyándose en un parlamento en el que el nuevo oficialismo contará con 48 legisladores y la oposición 49 en un virtual empate. En tanto, en el Senado, el Frente Amplio tiene un panorama más holgado con 16 bancas contra 9 del Partido Nacional y 5 del Partido Colorado. En materia internacional también deberá enfrentar desafíos importantes. Como país pequeño, está limitado en el libre comercio, por lo que el Mercosur y la relación con sus vecinos Argentina y Brasil será clave. Muchas gracias, que estén bien. Y con respecto a la región, yo soy profundamente integracionista. En un mundo que se cierra, más aún tenés que tener un buen vínculo con la región porque hoy en un mes te puede cambiar todo. El mundo está sentado sobre un polvorín. Orsi, como buen discípulo de José Pepe Mujica, es un negociador. Los retos que tiene por delante y las necesidades de los uruguayos lo obligarán a convocar al diálogo social ni bien asuma los destinos del país. Grandes expectativas, lógicamente una transición que en principio va a ser en orden. Leticia, bienvenida, ¿cómo estamos? Así es, Pablo, buenas tardes. Exactamente, señalaría al menos 2 o 3 puntos, por supuesto, empezar por Yamandú Orsi. ¿Quién es Yamandú Orsi? Bueno, un poco se contaba en el informe, profesor de historia, es decir, que viene de la docencia, pero sobre todo, ¿quién es en cuanto a que claramente es el delfín o ha sido el delfín de Pepe Mujica? De hecho, es del mismo espacio, Movimiento de Participación Popular, que es uno de los espacios dentro del Frente Amplio, este frente de centro-izquierda. Pero sobre todo, ¿quién es en el sentido de qué se espera de él, ¿no? Y en ese aspecto se considera o es considerado posiblemente alguien moderado. De hecho, el primer discurso que da cuando se conoce su victoria es justamente hablar de unidad, llamar, y esto lo hemos contado, ¿no? Por un lado, si bien las encuestas daban una casi paridad, sí, termina al final unos casi 4 puntos arriba, es decir, un poquito más de lo que daban las encuestas, pero bueno, lo que quería decir es que, lo comentamos acá, como Uruguay no tiene reelección consecutiva, el presidente actual, Luis Lacalle Pou, no pudo presentarse, pero no es necesariamente un presidente impopular. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Que el mensaje claramente va a quienes apoyan todavía al Partido Nacional o al presidente actual, por esto este discurso que tuvo mucho énfasis en el llamado a la unidad. Por otro lado, bueno, los desafíos. Él dijo y recordó, la esencia de la política son los acuerdos, y en este contexto se toma por un lado porque en el Congreso tiene mayoría el Frente Amplio en el Senado, pero no ocurre lo mismo en la Cámara Baja. Ahí van a tener que negociar y en ese sentido, bueno, es esto que se espera. Después la economía, por supuesto también, el desempleo es quizás uno de los principales temas que, si bien viene bajando, está un poquito arriba del 8%. Uruguay, que está entre los más caros, creo que rankea en dólares el costo, digamos, de vida, más allá de que tiene un Estado muy presente, pero la economía sin dudas va a ser uno de los temas. De hecho, fue una de las noticias que ya se conoció quién va a ser su ministro de Economía. Estamos hablando de Gabriel Odone, que algunos lo titulaban como un político o un ministro de Economía del establishment. Después salieron a decir, bueno, esto no es tan así, él se reconoce como un liberal de izquierda, habla mucho de Merlando también. Se creía esto como un mensaje justamente a los mercados, el hecho de que, bueno, lo decían, ¿no? Que llegue un gobierno de izquierda, el impacto que puede llegar a tener, se tomaba como un mensaje en ese sentido. Leticia, otra de las cuestiones centrales donde Orsi va a tener que trabajar y mucho. La primera, cuestión inseguridad. Sí. La segunda, narcotráfico. Si te parece, ya mismo con Félix Taylor compartimos datos de la inseguridad y el narcotráfico en Uruguay y analizamos este tema. A ver. Exactamente, Pablo. Bueno, la población 3.400.000 habitantes, la tasa de homicidios 11,2 cada 100.000 habitantes, el triple de Chile y el doble de Paraguay. Montevideo concentró el 55% del total de homicidios en 2023, el 50% de los asesinatos se relacionan con el crimen organizado. Uruguay tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América del Sur, con el puesto 12 a nivel mundial, y hay 15.000 reclusos. El narcotráfico se concentra
en el puerto de Montevideo con destino a Europa y Estados Unidos. Y en 2011 se incautaron 2 toneladas métricas de cocaína, es decir, 1.300% más que en 2017. Bueno, allí están las cifras, Leticia, ¿no? Sí. Inseguridad por un lado, narcotráfico por el otro. Por eso decíamos que el presidente electo del Uruguay, Orsi, tiene una ardua tarea justamente para empezar a darle respuesta a una ciudadanía que a través de las encuestas, justamente, ¿qué reflejaban? ¿Cuáles eran los puntos rojos de la gestión que se está despidiendo? Estos dos temas. Totalmente. El tema de la seguridad, de hecho, lo vincularía directamente, bueno, con el crecimiento del crimen organizado. De hecho, si lo comparamos con Argentina, tiene casi el doble de la tasa de homicidios que Uruguay, de lo que tiene la Argentina. Si bien esto es algo que ya viene desde hace unos años, que tiene una tasa de homicidios bastante alta para lo que es, sobre todo, Sudamérica. De hecho, haría ahí una pequeña comparativa, si se quiere, con lo que también está sucediendo en Chile, más allá que en Chile está el debate si los homicidios crecieron o no, pero sí lo que se empieza a ver es esto, es un registro de que la inseguridad o los homicidios responden ya al crimen organizado, por la forma en la que se dan, la violencia en la que se dan, tiene que ver esto con el crecimiento del crimen organizado y bueno, en este caso lo vemos también con la tasa de homicidios y muy vinculado al narcotráfico. Esto va a ser sin dudas uno de los grandes desafíos del gobierno de Yamandú Orsi. Ocupó gran parte de la campaña, ocupó también bastantes críticas durante el gobierno de Lacalle Pou, el tema de la seguridad, sumado, como lo decíamos, a la economía y sumado también a la mano política que tenga Orsi para acordar, porque lo decíamos, no tiene mayoría en la Cámara Baja. Después, en lo que tiene que ver con la región, que ahí en el informe también lo mencionaban, bueno, él se define también como muy pragmático, un progresista pragmático, creo que fueron las palabras textuales, así que si bien tiene una mirada muy crítica, por ejemplo, con lo que tiene que ver con Venezuela, con Nicaragua y demás, se espera que, digamos, después en la región con gobiernos bueno, como la Argentina, que por ahí son distintas, digamos, las posturas de los partidos, se espera que busque un buen vínculo en este contexto que te decía, alguien que se presenta como muy moderado y buscar la unidad tanto en su país como en la región. Leticia, bueno, la cuestión Mercosur, en Lacalle Pou va a presidir su última reunión del Mercosur como presidente del Uruguay. Sí. Invitó a Orsi a que participara de esta nueva cumbre, ¿no? Algo muy uruguayo, me acuerdo acá también cuando vino Lacalle Pou recién electo con Pepe Mujica todavía. Correcto. Esto de que se inviten, aunque sean de distintos colores políticos, así va a ser los primeros días, que bueno, ahí también va a tener los encuentros con los mandatarios de la región, ¿no? Estamos hablando de Lula da Silva, estamos hablando de Javier Milei en la Argentina, de Santiago Peña de Paraguay, así que por supuesto va a ser un momento importante, ahí lo planteaba, de hecho esto de, bueno, es un polvorín, dijo, ¿no? Lo que pasa a nivel internacional, cómo puede llegar a cambiar todo, pero sin dudas va a ser una cita en la que ya se lo va a empezar a ver, más allá de que queda un montón todavía para que asuma, porque asume recién el 1 de marzo en Uruguay, pero bueno, sin dudas van a ser los primeros pasos de cómo posiblemente se va a manejar ya el gobierno de centro izquierda o de izquierda con respecto a la región también. Bueno, hablando de la República Oriental del Uruguay, quien hizo declaraciones en las últimas horas fue el exmandatario José Pepe Mujica. Habló de varias cuestiones, pero, de todo, para todos lados, sí, Pablo. pero justamente lo que está trascendiendo y mucho, las opiniones que tuvo con respecto a diferentes líderes de Latinoamérica. Por ejemplo, se refirió a Cristina Fernández de Kirchner, entre otros políticos. Decía esto. Ahí está la vieja Kirchner en la Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse una vieja consejera y esto y lo demás, y dejar nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¿Cómo les cuesta largar el pastel, ¡Qué lo valió! Y lo debo inconcebible, ¿no? Tengo íntima discrepancia con los regímenes autoritarios, lo que no avalo la intervención de afuera. Los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos. Y en todo caso hay que ayudarlos, pero no meterse. Y va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento. Tampoco acepto el término del chavismo. Eso no es... El grueso de los chavistas están afuera de eso. Y muchísimos están perseguidos en el mundo. Y lo de Nicaragua no tiene gollete. Yo no estoy con ningún gobierno autoritario. Los cubanos los pongo aparte.
no porque tengan razón. Es que definieron hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y nosotros tenemos relaciones con China, que tiene un sistema igual, y con Vietnam, y no nos hacemos ningún problema. Entonces banquemos esa situación. Eso quiere decir que no, yo no estoy de acuerdo con eso porque no da resultado. El autoritarismo en América Latina es un paso atrás. Lo vivimos históricamente cuando Estados Unidos se metía en todos lados. Estados Unidos es responsable de Pinochet y de otras barbaridades que pasaron en la historia de América. No podemos olvidarnos. Pero ahora no lo precisamos a Estados Unidos. Nosotros hacemos frangollada también. Bien, lo decíamos, repercusión, por cierto, luego de estas declaraciones del expresidente Pepe Mujica, Leticia. Bueno, se refirió a varias cuestiones muy puntuales. A la hora de resumir un poco lo que han sido estas declaraciones, el presente y el futuro de Latinoamérica. Sí, habló de gran parte de la región. Creo que el único que le tiró flores fue a Lula da Silva, que le dijo, si bien está casi de los 80. No, diría que Pepe Mujica se mete con un tema que igual es de debate en la región, que tiene que ver con los liderazgos políticos. ¿Qué pasa con los liderazgos políticos? ¿Por qué muchos de expresidentes y que han gobernado desde hace varios años, incluso también el caso chileno, Bachelet suena como una posible candidata para el año que viene? ¿Por qué no hay renovación? Está planteando, básicamente. Es un debate que se está dando, que no hay una renovación en la dirigencia política. Bueno, mencionaba el caso de Bolivia, que lo hemos contado un montón de veces, porque la pelea ahora está entre el oficialismo con quien fue su ministro de Economía, el expresidente Evo Morales, ¿no? Bueno, mencionaba el caso de Venezuela, que ya lo hemos contado inmensidad de veces, ¿no? De hecho, dice, a mí lo que me molesta es que jueguen a la democracia, pero que no cumplan las reglas, ¿no? En relación a Venezuela, pero decía, se mete en un tema que tiene que ver con qué pasa con los liderazgos, por qué no hay renovación de liderazgos a nivel regional, y se da en un contexto en el cual, después de la pandemia, la gran mayoría de los indicadores en Latinoamérica han empeorado, digamos, y esto también hay que decir que los oficialismos en general no han renovado, en gran parte porque se considera que no están respondiendo a las demandas sociales. Digamos, se da también en un contexto de mucho debate en ese sentido. Me parece que, bueno, que va por ese lado, sobre todo el planteo de Pepe Mujica, esto de decir, bueno, también lo dice, no son las palabras textuales, pero un poco es, hay que saber cuándo llegar y también hay que saber cuándo retirarse, ¿no? O cuándo irse, hablando de gran parte de los países de la región, pero en algo que se da, como te decía, en un debate de qué pasa con las dirigencias políticas y la poca renovación. Totalmente, prácticamente nula la renovación, ¿no? Sí, no, y en un momento en que los oficialismos han perdido la gran mayoría, sobre todo los que gobernaron durante la pandemia. Sí, totalmente, es verdad. Diría, con excepción ahora, menos recordando El Salvador de Nayib Bukele, con una particularidad que lo contamos, ¿no? Del tema de seguridad, que era una de las principales demandas, con un montón de cuestionamientos de cómo llevó adelante toda esa reforma, pero ahora que se me viene a la cabeza, de los pocos oficialismos que han renovado. Bien, seguimos recorriendo el mundo. Más noticias en este resumen. China y Rusia realizaron patrullaje aéreo conjunto. 11 aeronaves sobrevolaron el mar de Japón. El ejercicio es parte de un plan anual de cooperación desde 2019, destinado a fortalecer las capacidades operativas de ambos países. Corea del Sur evitó que los aviones se aproximaran a su espacio aéreo. Ofensiva yihadista en Siria dejó más de 250 muertos. El ataque sorpresivo ocurrió en Alepo, la segunda ciudad más grande del país. A pesar del apoyo aéreo ruso al régimen de Bashar al-Assad, los rebeldes salafistas ya lograron controlar más de 50 localidades del norte, la mayor pérdida de territorio para el régimen en varios años. Reino Unido legalizó la eutanasia. El Parlamento británico aprobó la ley que permite la muerte asistida para adultos con enfermedades terminales. La legislación, que entrará en vigor en Inglaterra y Gales, ha generado un intenso debate sobre el derecho a morir dignamente. El Reino Unido se une a países como Australia y Canadá y algunos estados de Estados Unidos.